it is to be understood that if we cannot get rid of our ego, we can never rise into the Sahaja. Tenemos que finalmente darnos cuenta que si realmente no nos libramos del ego, no podremos nunca salir hasta el Sahaja chakra. So, through your meditation, through your dedication, you can keep your Kundalini in the central path of evolution. Entonces, a través de nuestra meditación y dedicación, podemos mantener nuestra Kundalini en el camino central de nuestra vida. Very watchful as to what is the thing that is in me is lacking. What is it that is conditioning me? Tenemos realmente que observar, ver claramente qué es lo que todavía dentro de nosotros falta y nos retrasa. So the Mahalakshmi principle, which is for your ascent, has to be used mainly for your ascent. Entonces el principio de Mahalakshmi, que es para nuestra ascensión, tiene que ser utilizado principalmente para eso, para nuestra ascensión. It is to be understood that we are going to keep our Mahalakshmi principle awakened. Es muy importante que nos tenemos que dar cuenta que tenemos que mantener el principio de Mahalakshmi dentro de nosotros siempre despierto. Because it's this principle which has brought you to truth, to totality. Porque es este el principio que nos está trayendo a la verdad, a la totalidad. And if you want to really go ahead, really, if you want to go ahead with your ascent, then please remember that the most important thing is to look after your Mahalakshmi principle. Entonces dense cuenta que si realmente ustedes quieren seguir adelante en vuestra ascensión, la cosa más importante es tener cuidado de nuestro principio de Mahalakshmi. When you realize that Mahalakshmi principle is the most important thing for you, you neglect all other things. Cuando finalmente ustedes se dan cuenta de que el principio de Mahalakshmi es para ustedes el más importante, en ese momento pues rechazan el resto. Then to you the most important thing is Mahalakshmi. Entonces dentro de ustedes lo más importante es el principio de You always Mahalakshmi. try to keep your centers clean. Ustedes tratan siempre de mantener vuestros centros limpios, You meditate nicely. meditan bien, You put the Kundalini up on the fontanel bone area. hacen de que la Kundalini salga hasta el área de la fontanela, And all the time you are watchful about yourself. y continuamente uno está siempre, digamos, observándose a sí mismo. With this kind of understanding about yourself, you can perfect yourself in Sahaja alone. Con todo este conocimiento que tenemos ya sobre nosotros mismos, podemos mantenernos en Sahaja Yogas por nosotros mismos, solos. It is not necessary for you to give up anything, to renounce anything, to run away from your family, nothing. No, en realidad no es necesario renunciar a nadie, escapar de nuestra familia, nada de eso. But you have to grow yourself so powerful in your compassion and in your spirituality. Pero tenemos que crecer nosotros mismos y ser bastante fuertes en nuestra compasión y en nuestra espiritualidad. There will be no obstruction to whatever you want to do. Entonces no van a haber ningún obstáculo para cualquier cosa ustedes deseen hacerlo. In the Mahalakshmi principle, there are certain cautions we have to take. En el principio de Mahalakshmi hay algunas cosas que tenemos que estar conscientes. One of the cautions is that when you come to Sahaja,
You should not think that why shouldn't I be a leader, or see, sort of, why shouldn't I be something great? La primera cosa que tenemos que hacer viniendo en Sahaja Yoga es que no tenemos que preguntarnos por qué yo no seré un líder o cosas de este tipo. And this competition then starts, and you are brought down from your Mahalakshmi principle to some sort of a power grade. Y cuando este tipo de competición comienza, nosotros entonces nuestro principio de Mahalakshmi baja y vamos a otro nivel. So this development, the strength within, when it starts manifesting, you have no doubts about yourself, you have no doubts about anything whatsoever. Cuando en cambio este conocimiento sobre nosotros mismos crece, ya no tenemos duda sobre nosotros mismos y sobre nada. ¿Vale? So you reach such a pure state of consciousness where nothing can spoil your consciousness. Hasta que finalmente llegamos a un estado de conciencia puro que ya nada puede molestarnos o quitarnos de ese estado de conciencia. And you become so original about everything. You become so dynamic and so original. Whatever you do or whatever you say, people are impressed by that. Y automáticamente nos volvemos, digamos, bastante originales en todo y la gente se impresiona de todo eso. So all the principles of Mahalakshmi must be understood fully well. Todos los principios del principio de Mahalakshmi tienen que comprenderse completamente. Also, I have to say that once your Mahalakshmi principle gets all right, everybody in the family or in your circles, everybody feels that this is some sort of a different personality. Cuando el principio de Mahalakshmi está bien establecido en nosotros, si en nuestra familia o en el ambiente o en los círculos que frecuentamos, todo el mundo realmente se da cuenta de la fuerza. All your gestures, all your behaviors, everything automatically changes. I don't tell anything anywhere, it just changes automatically. Todas nuestras posturas, nuestros gestos, todo realmente cambia, no tengo que decirles nada, automáticamente cambiamos. And then you develop a personality which is very congenial with Sahaja. Y prácticamente desarrollamos una personalidad que es muy congenial con Sahaja Yoga. What I mean, that you select things which are congenial to your Sahaj living. Lo que entiendo por eso es que ustedes escogen toda serie de cosas que son pues congeniales con Sahaja Yoga y con ustedes mismos. So this Mahalakshmi principle is the one that gives you the ascent and the Kundalini is kept up there. Entonces es este principio de Mahalakshmi que es nuestra ascensión, nos sube y mantiene nuestra Kundalini por encima del Sahasrara. But when again the Kundalini sometimes goes down, you should know that there is something wrong with your Mahalakshmi principle. That's why it's coming down. Entonces cuando la Kundalini cae nuevamente o baja nuevamente, que sucede a veces, entonces en este caso automáticamente tenemos que saber que es algo que no funciona en nuestro Mahalakshmi principal, nuestro principio de Mahalakshmi. Of course the collective helps you, of course all pujas help you, but it's your complete understanding which is very important. Entonces, lógicamente el colectivo ayuda, los puyas ayudan, pero lo más importante es lo que realmente nosotros percibimos dentro de nosotros. It's a very subtle body within you. Porque es un cuerpo muy sutil dentro de nosotros. It can get disturbed by any small thing. Que puede estar disturbado por pequeñísimas cosas. When I meet some of them, I'm surprised that there's a little thing that has come in between, like the father had a guru or some sort of very small thing, and it spoils the... Ya cuando me encuentro con ustedes de vez en cuando, me doy cuenta que pequeñas cosas, como tipo por ejemplo que el padre de uno de nosotros ha ido a un falso guru, cualquier cosa pequeña de estas realmente pues nos daña.
say now, a little thing goes into your eyes, you cannot see anything. Por ejemplo, veamos que aunque sea una minúscula partícula entra en los ojos, pues esto no nos permite ver nada. It's a very subtle thing. Es algo muy sutil. So you have to be watchful. Why? Why my vibrations are not good? Por eso que tenemos que observar con mucho cuidado, digamos, nosotros mismos, por qué mis vibraciones no están perfectas. Why do I feel my agya or my navi? Why? ¿Por qué, por ejemplo, me siento mi agnia o mi navi que no funciona? And logically you must find out what's the matter. Y con la lógica tenemos que individuar qué es lo que no funciona, qué es lo que no va. I mean, of course it is for your benevolence, for your joy, for complete transformation, everything the Mahalakshmi principle is there. Lógicamente que el principio de Mahalakshmi es para nuestra benevolencia, para nuestro gozo, para nuestro bienestar, para todo eso es para lo que el principio de Mahalakshmi está. But something small is not there, and that's why you are not getting your doubtless awareness. Y todavía se ve que algo pequeño todavía está ahí, y es por eso que todavía no están en el estado de conciencia sin dudas. For example, once you have your doubtless awareness, you know that you are just like a barometer, and if you are catching it is just giving you information. O sea, cuando ustedes están en el estado de conciencia sin dudas, ustedes saben que son como un termómetro, o sea, cuando algo no funciona, ustedes tienen la información en los dedos. And you are not identified anymore with doubts about it. Y en este caso ya no estamos identificados de ninguna manera con ninguna duda. And most important thing to you becomes the flow of vibrations all the time. That's the most important. Y en ese nivel lo que se vuelve más importante para nosotros es el flujo constante de vibraciones. Eso es lo más importante. This is the state where I say you are doubtlessly aware, where you have no doubts about yourself, about Sahaja Yoga, about the knowledge of Sahaja. Entonces, es un estado en el cual ustedes están completamente ya sin duda sobre ustedes mismos, sobre Sahaja Yoga y sobre el conocimiento de Sahaja Yoga. But in some people, this ascent is very fast and they keep it, they have maintained it. But in some people it's very slow. En algunas personas la ascensión es bastante rápida y la mantienen bastante fuertes, pero en otras es muy lento. They get disturbed by small things. Todavía, digamos, vienen perturbados por pequeñas cosas. Like some Sahaja Yogi, supposing he has money in the bank. Imaginemos, por ejemplo, un Sahaja Yoga que tiene dinero en un banco. And pesetas have fallen. Y las pesetas caen. Immediately he becomes as if something, the whole earth has fallen down or what happened. Inmediatamente es que está en un estado como si se hubiera caído el mundo. That time one should know that no, I am not yet a Sahaja Yogi. I am not on doubtless awareness. Because such a person will just laugh. There must be something in it. Entonces, si nos preocupamos mucho, entonces tenemos que saber que todavía no estamos en el estado de conciencia sin dudas, no somos todavía Sahaja Yogas. Must be I was playing with money and doing all these nonsensical things, that's why. Si estamos en ese estado, en cambio, nos preguntamos, debe ser por algo, pues es que estaba yo jugando mucho con el dinero, preocupándome mucho de eso. That is the sign of a Sahaja Yogi who is doubtlessly aware. Ese es el signo de una Sahaja Yogi que está en estado de conciencia sin dudas. And everybody knows that he is like that. Todo el mundo sabe que ya ese Sahaja Yogi es algo así. You don't have to ask for certificate. Everybody knows that this man is now a gone case in Sahaja Yoga. O sea, ya uno no necesita un certificado, todo el mundo sabe que ya es una persona pues que es un Sahaja Yoga. In that state, then you find everything works out, just. En ese estado ustedes ya saben que todo funciona bien. So many miracles that you are amazed how these things are working out. Y tantos milagros que uno realmente está sorprendido de cómo todo funciona así. And these miracles go on happening to you, and then you start thinking that, see now, why should I worry about anything? After all, everything is worked out for me.
by the divine power, why should I worry? Entonces ahí sí que nos damos cuenta de por qué vamos a tener ya que preocuparnos por algo si todo realmente está trabajando para nosotros mismos. ¿De qué me tengo ya que preocupar? You meet the right person at the right time and the right things happen. Encontramos la persona justa en el momento justo y las cosas justas suceden. But when you forget you are a Sahaja, Pero cuando se olvida que es un Sahaja Yogi, you still go on fighting, saying bad things, cannot adjust in collectivity, all kinds of nonsense. entonces ahí sí que comenzamos a preocuparnos, a pelear, a ponernos problemas. You just don't know how to manage your principle of Mahalakshmi. Significa que no sabemos, digamos, cómo gobernar el principio de Mahalakshmi. So the principle of Mahalakshmi is that you are very gracious, El principio de Mahalakshmi es que ustedes son bastante graciosos. you are forgiving, Perdonan you are not distant, y sobre todo ya nada puede molestarlos. but you are very anxious to help others. Y tienen el deseo continuamente de ayudar a los demás. You are never tired doing good to others. Nunca nos cansamos de hacer el bien a los otros. And you never ask for any reward. Tampoco, digamos, estamos esperando algún reconocimiento. You don't watch your watches. Ya no miramos el reloj. Time is at your feet. El tiempo está a nuestros pies. So you go beyond time, you go beyond your gunas, and you become a personality which is something so unique, which not only gives joy to yourself, but to everyone. Entonces vamos más allá del tiempo, en una dimensión en la cual no solo es gozo para nosotros mismos, sino también damos gozo a los demás. Now see the beautiful nature around you. Vean, por ejemplo, la belleza de la naturaleza alrededor de It's nosotros. so beautiful that I'm getting meditative all the time. Es tan linda que estoy en un estado de meditación continua. It's so joy-giving. Da tanto gozo. If you can see and absorb that joy that is in the nature, it's like a picture, beautiful. Y si estamos en grado de absorber este gozo que continuamente la naturaleza nos está dando, ¿no? Es como un cuadro, todo muy bello. Then you are nourishing your Mahalakshmi. Si así lo hacemos, entonces estamos pues alimentando nuestro principio de Mahalakshmi. In small, small things, you should see the beauty. En pequeñas y pequeñas cosas tenemos que ver la belleza And the joy. y el gozo. And in small, small things, what others are doing, you should find joy. Y en todas las pequeñas cosas también que los otros hacen, se tiene que encontrar gozo. It's a kind of a very beautiful mind which is as if creating joy. Es un estado, digamos, de la mente como si estuviera creando gozo. It now, when I came here, I saw this one. I felt very joyous to see even this. I don't know why. Apenas vi todo esto y no sé por qué, pero me viene un grande gozo. Once I had gone to a place called Paritana, which we had to walk about miles together up on the hill. Una vez tenía que ir a un lugar llamado Paritana que había que caminar millas para And alcanzarlo. my son-in-law and my daughter both were absolutely tired and fagged out. Y mi nieto y mi hija estaban completamente cansados. And there were many temples, just empty ones, marble temples, they just laid down there. Había algunos templos de mármol y se echaron a dormir. But I saw beautiful elephants with different tails, you see. Every elephant had a different tail. Entonces vi todas colas, o sea, y ahí descubrí unos pequeños elefantes, cada uno tenía una cola diversa. So I said, see what beautiful work they have done. Every elephant's tail is differently twisted. Entonces les hice notar cómo estos elefantes eran tan bonitos y cada uno de ellos tenía realmente un tipo diverso de cola.
So my son-in-law said, Mommy, we are dead. Where are you going to see this? Su nieto digo, no estamos aquí muertos, ¿qué vamos a estar viendo estos elefantes? So this is the difference, that you never feel tired. Esa es la diferencia, que uno no se siente nunca cansado. In every leaf, in every grass blade, in the sky, all around, you feel there is joy. En cada hoja, en cada, no sé, en el césped, en el cielo, en todo ustedes reconocen el gozo. And when you are alone, you are enjoying yourself. Y cuando estáis solos, están gozando ustedes mismos. You are never bored and you never bore anyone. No se aburren nunca. But if you are not all right with your Mahalakshmi principle, then such people are very difficult. Pero las personas que no están, digamos, bien con el principio de Mahalakshmi son personas muy difíciles. I feel sorry. We have to ask them to get out of Sahaja Yoga and this and that. I don't like it. But what to do? Tenemos que pedirles que se vayan fuera de Sahaja Yoga, etc. Eso me disgusta muchísimo, pero ¿qué podemos hacer? So please, we must remember that we have to nourish our Mahalakshmi principle. Por favor, entonces, recuérdense que lo que tenemos que hacer es alimentar nuestro principio de Mahalakshmi. Which has given you the seeking, which has brought forth your realization. Because the Mahalakshmi, only through the Mahalakshmi, the Kundalini rises. Que es la que les ha dado, los ha llevado a la búsqueda, que les ha dado la realización, porque es a través del principio de Mahalakshmi que la Kundalini sube. In the temple of Mahalakshmi, in Kolhapur, I asked him, why are you singing the song of Jogwa, of Abba? En el templo de la diosa Mahalakshmi en Kolhapur, yo les he preguntado, pero ¿por qué ustedes están cantando esa canción Yogada a la madre? They didn't understand. Ellos They didn't no know. entendieron, ni siquiera sabían por qué estaban cantando ese Yogada. Madre, dame el yoga. You can understand that it is in the Mahalakshmi temple of yours, the Amba is the Kundalini which rises. Solo ustedes ahora pueden entender que en el templo de Mahalakshmi dentro de ustedes, Amba es la Kundalini y que es ella, la Mahalakshmi, la que les va a dar la realización. So your Mahalakshmi temple is not limited to yourself, but is the whole universe. Y el templo de ustedes de Mahalakshmi no está limitado a ustedes mismos, sino es el entero universo. If you can enter into the essence of that Mahalakshmi principle of everything, the whole thing is nothing but joy. Si ustedes logran entrar en la esencia de ese principio de Mahalakshmi, entonces se van a dar cuenta que todo es sencillamente gozo. Today I am very happy that in Spain we are having this Mahalakshmi principle, by which people will now divert their attention from material nonsense to spirituality. Estoy muy contenta que hoy se haga este puja al principio de Mahalakshmi en España. Así la gente va a comenzar a sacar la atención de lo material y dirigirla hacia la espiritualidad. Like every man has one car and still he wants to have another car and wants to have another car, and there's no room now for anywhere to keep them. They'll have to put them on their heads. Porque aquí en España cada persona ya tiene su propio coche y quiere tener otro. Ya no hay espacio donde ponerlos, se los van a tener que poner encima de la cabeza. So these things are never joy-giving. You know the principle of economics, they are never joy-giving. Ya ustedes saben cómo estos principios económicos no dan gozo. They are never satiable. Y sobre todo nunca dan satisfacción total. So we turn to spirituality, and where we find complete satisfaction. Entonces nos dirigimos hacia la espiritualidad donde podemos alcanzar total y completa satisfacción. Everything is vibrant with joy. Todo está vibrante de gozo. But if the instrument of your Mahalakshmi, Sushumna, is not clear, your heart is not clear, then
there is no music. Pero si el instrumento de vuestro principio de Mahalakshmi, el Sushumna Nadi, no está limpio, si el corazón no está limpio, entonces no hay música. As you know that through this only you get your creativity, everything. Sabemos que solo a través de este principio que tenemos nuestra creatividad, todo. Your poetry, righteousness, your peace, everything you get through your central path of Sushumna. Sabemos que toda nuestra creatividad, nuestra poesía, todo realmente viene a través de Sushumna Nadi. So, it's so important that Mahalakshmi came on this earth. First as Sita, then as Radha, then as Mother Mary. Es muy importante que la diosa Mahalakshmi vino a esta tierra, primero como Sita, después como Radha, después como María. And that the joy of motherhood they give you, that you are protected, you are nourished, you are loved by your mother, which is the Mahalakshmi. Y que les hayan dado esa seguridad materna de que es la madre, digamos, de que desde el nacimiento los nutre y los protege. Ultimately in the brain she becomes Viratangana. Viratangana she is called as. Y finalmente en el cerebro se vuelve Viratangana. Means the power of Virata. Significa el poder del Virata, el ser cósmico. So many things I can say, but about Mahalakshmi principle, I think for today that's sufficient. I hope you will meditate on that and keep your Mahalakshmi Tattva expanding. Muchísimo todavía podría decirles sobre el principio de Mahalakshmi, pero yo creo que ya por hoy les he dicho lo suficiente. Lo importante es que ustedes mantengan este principio de Mahalakshmi en continua expansión. May God bless you. Que Dios los bendiga.